Bien. Hermano Jaime, si quiere habilitar su micrófono, queda todo el micrófono para usted y deseamos que el Señor le utilice en nuestro medio. Y es así como la virtualidad nos permite disfrutar de este tiempo con don Jaime desde Paraná, Entre Ríos, hoy con nosotros. Que el Señor le bendiga. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, y gracias por la posibilidad de compartir con los hermanos. He disfrutado de toda la apertura, las canciones tan adecuadas y bien cantadas también. Animo a las personas a que continúen disfrutando de cantar para Dios. Muy bien. Les voy a pedir en primer lugar que leamos como introducción al tema que estamos considerando de disfrutar a Dios en Primera Reyes, el capítulo 19. Hay un punto ahí que quisiera subrayar. Dice el Señor a Elías, que estaba solo, y dice el Señor a Elías en capítulo 11 de capítulo 19 de Primera Reyes, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Lo que quiero subrayar de esto, hermanos, es que en primer lugar, para disfrutar a Dios, es fundamental que estemos cerca a Dios. No podemos disfrutar de Dios a la distancia. Es preciso que estemos cerca. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me acuerdo de una persona que preguntó, me siento realmente lejos de Dios. No puedo percibir como antes su presencia, disfrutar de sentir su presencia, su poder en mi vida. Y alguien le preguntó, entonces, ¿quién se movió? Porque Dios no se movió. Entonces, la distancia de que se creó para no disfrutar a Dios, la creó la persona por estar lejos de Él. Yo me acuerdo, y permíteme compartir una experiencia de joven. Y eso es importante porque cuando están escuchando a una persona que está pronto para cumplir 79, se olvidan de que Jaime Burnett y su esposa una vez fueron muy jóvenes. Nos casamos con 21 años. A los 26 tuvimos 3 hijos, apurados para todo, ¿viste? Pero la cuestión es que éramos perseverantes, no faltábamos en ninguna reunión, estuvimos involucrados en las cosas del Señor, pero y prosperando en la vida secular. Pero aparte de la perseverancia, precisaba
cercanía. Es otro tema. ¿Cuántas personas no faltan a ninguna reunión? ¿Cuántas personas están prosperando en sus negocios? ¿Cuántas personas están en esa situación donde estuvimos nosotros buscando el auto más nuevo, como cualquier joven con estas aspiraciones y ambiciones paralelas a la vida cristiana y de iglesia? De tener un auto de modelo más nuevo, de tener las alfombras un poco más altas en toda la casa. El Señor nos prosperó. Casa de 2 pisos, toda alfombrada, bárbaro. Pero faltaba estar cerca de Él. Y el Señor permitió una disciplina, diríamos, una disciplina amorosa, no tan correctiva, sino educativa. Y permitió que la tercera persona, bebé que tuvimos, escúcheme bien, hermanos, a los 4 meses pesaba menos que cuando nació. Era un pedazo de porcelana en que se veía todas las venas de la cabeza. Se moría en nuestros brazos. Pasaba por los violentos vómitos que tuvo. Parte del estómago pasó por el diafragma y quedó ahí. Ahora, no pudieron operarla. Moría. Pero escuche bien, hermanos, el tratamiento fue de tenerla sentada, nunca acostada, durante 2 años. Vale decir que nosotros nos acostamos con calefacción en la casa, ella en un pequeño sillita al lado de la cama. Y por si acaso se cortaba algo de calor, el frío intenso de Escocia, la tuvimos con guantes, con gorra, con todo para vivir estos 2 años. Ahora, hermanos, el Señor quería tenernos más cerca. ¿Sabe por qué, hermanos? Con toda la perseverancia, regularidad y todo, nos faltaba la constancia y cercanía y disciplina de una vida de oración y lectura bíblica que muchas veces pasa la noche. Dice, oh, estamos muy cansados, ya nos vamos a acostar, y falta la disciplina de tiempo con Dios. Que sea, hermanos, lo último que haga la noche no sea que apagas el televisor. Que sea que cierra tu Biblia. Que sea que digas amén. Así que, hermanos, el Señor permitió esto. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que en esos 2 años faltaba una noche de arrodillarnos y orar juntos? Claro, el Señor estableció un modelo para toda nuestra vida. Y además no sabíamos en ese momento, con 26 años, que a los 33 años estaríamos zarpando rumbo a la Argentina. Nosotros no sabíamos, pero Dios sabía. Y Él quería estar cerca nuestro y que estuviéramos cerca de Él para disfrutar a Dios y permitir que Él nos hablara.
el disfrute de Dios consiste en oír. Y para oír hay que estar cerca. Por eso leí en Primera Reyes que el Señor no estaba en el viento que rugía, ni en el terremoto que rompía los montes, ni en el fuego, sino un silbo apacible y delicado. Claro, para eso el susurro suave de Dios tenía que estar muy cerca. Por eso, hermanos, el primer punto en disfrutar a Dios, estar cerca de Dios. El Señor permitió eso sin que nosotros supiéramos que iba a estar hablando a nuestro corazón y llamándonos. Y yo siempre digo a los chicos que tienen interés y ambición y visión para la obra de Dios, viva cerca de Él, porque es la forma en que Dios se comunica con vos, ¿no es cierto? Dios no va a gritar de 100 metros a tu corazón, sino va a susurrar en tu oído. Ahora, hermanos, le voy a perdón la digamos, ilustración personal, pero vale la pena recordar de que ustedes conocen el Jaime de ahora, pero no conocieron el Jaime de 20 años, ni 23, ni 4. Pero sí, el Señor permitió que esto suceda y superó los 2 años. Es una abuela, mi hija, hace 3 meses. Y Dios permitió esto para estar cerca de Él. Ahora, vamos ahora a 2 Corintios. 2 Corintios y el capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Corintios dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la comunión, la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí está la exhortación. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, este pasaje bíblico tiene que ver con la separación del creyente, no un retiro del creyente del mundo, sino una separación del sistema mundo que nos rodea y que nos quiere envolver, conquistar y hacernos perder, disfrutar a Dios. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y generalmente se habla de este tema en campamentos y retiros referente al noviazgo y es muy bien aplicado a ese tema. Pero en realidad,
El apóstol, si leemos todo la epístola y el capítulo principalmente, vamos a descubrir que lo que está diciendo, está apelando a los corintios que rompan las relaciones con la vida religiosa, que era la vida entera, porque no separaban lo religioso de lo secular. Así que cuando él está diciendo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está hablando de separarse de la vida anterior. ¿Para qué? Tenemos la razón al final. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ustedes preguntan, ¿pero no eran estos corintios creyentes? ¿Por qué dice, y yo os seré por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas? ¿No eran los llamados a ser santificados? ¿No eran los santos unidos a todos los demás en cualquier lugar? ¿No eran aquellos que eran fruto de la predicación del apóstol Pablo? Por supuesto que sí. Entonces, tenían una relación con Dios como padre. Eran verdaderos hijos e hijas. ¿Cuál fue el problema? Que no disfrutaban de esa relación. Una cosa es tener la relación, otra cosa es disfrutarla. El hijo pródigo tenía una relación establecida, irrompible. Se fue lejos de su padre, a una provincia apartada. ¿Saben cómo vivía? ¿Dejó de ser hijo? Por supuesto que no. ¿El padre dejó de ser padre? Por supuesto que no. ¿Sabe cuál era el problema? La distancia, la separación de su padre. Permitió que hubiera una distancia enorme entre él y su padre, por lo cual, estando lejos, ¿disfrutó de su padre? Por supuesto que no. ¿No escuchaba el consejo de su padre? ¿No pudo estar en compañía de su padre? ¿No había diálogo entre ellos? ¿No escuchaba la palabra de su padre? Y no hablaba con su padre. No disfrutaba a su padre. Lo mismo pasa con los creyentes que estamos no completamente separados de la vida anterior. Por eso dice, y yo os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos. Claro, está hablando no de la relación establecida, irrompible para toda la eternidad, sino el disfrute de esa relación. Por eso, hermanos, cuando hablamos de 2 Corintios 6, yo considero que a ningún predicador se hace más como aguafiestas cuando está hablando de la separación del creyente para disfrutar a Dios. Ahora, no está diciendo que se metan en aislado de Dios, que vivamos un tipo de cuarentena permanente para disfrutar a Dios, sino que
que seamos insertados en el mundo, como dice el Señor. Ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Ahora, es notable que aunque la exhortación es uno, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando de romper las relaciones con el entorno, con la compañía anterior. Pero cuando uno habla así, principalmente los jóvenes, de una separación, se ponen en marcha todos los mecanismos de defensa y una torrente de ideas surgen para refutar los argumentos del púlpito, o peor, la palabra de Dios. Ahora, antes de retirarse, queridos jóvenes, a tus refugios subterráneos, para evitar el mensaje de separación, vamos a ver qué es lo que Dios ofrece. Porque hay una cosa que realmente nos impide disfrutar a Dios. Y puede ser que no es apartarse totalmente de Dios y apartarse de la iglesia. El libro de los Jueces tiene una línea conductor y sabe cuál es: convivir con las naciones que les rodeaban, cuando en realidad los tenían que conquistar. Es decir, vivían el término medio y el fracaso, vez tras vez. Dios tenía que intervenir, disciplinarlos, clamaban a Él y volvían a vivir décadas de paz y tranquilidad. Así que, hermanos, qué lindo que es ver que no podemos disfrutar a Dios nadando en dos aguas. El término medio nos lleva al fracaso. Así que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, la capacidad de disfrutar de Dios y la cercanía de nuestro Dios, las condiciones las proveemos nosotros. Porque nuestro Padre y nuestro Dios no se mueve. Entonces, las condiciones para disfrutar a Dios ya las ha puesto Dios en su pacto eterno con nosotros, pero para disfrutarlos las tenemos que poner nosotros. Por eso dice en las 5 ilustraciones que son todas cosas opuestas. Presten atención, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y cuando habla de compañerismo, está hablando de la justicia y la injusticia. La justicia, sencillamente, y hacer justicia es hacer las cosas como Dios las hace. Ahora, hay principios opuestos: la justicia y la injusticia. La forma nuestra de hacer las cosas o la forma de hacer las cosas a nuestro Dios. Principios opuestos. Luego dice, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. Son elementos opuestos. La luz revela, la oscuridad encubre. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque no son compatibles.
Entonces no hay punto de relación de la luz con las tinieblas. Entonces tenemos compañerismo, justicia e injusticia, son principios opuestos. Tenemos luz y oscuridad, no tenemos comunión porque no son compatibles y son elementos opuestos. Luego dice, es fuerte, y que en concordia Cristo con Belial. Y se está hablando ahora no de principios ni de elementos, sino de personas, de Cristo o de Satanás. Y son diametralmente opuestos, personas opuestas. ¿Qué armonía? Dice. Claro, la idea es de una orquesta en que hay falta de afinar los instrumentos. Y es un total desarmonía. Ahora, ¿qué tiene Cristo con Belial? No hay punto de armonía. Y hermanos, estamos muy cerca a lo que es, muy cerca en los últimos tiempos, a lo que es satánico. Hay un chorro de lo que es lo satánico que se emite todos los días por Netflix, por los canales de televisión, por YouTube, por donde quiera, por el celular, por computadora. Lo satánico en forma desnuda se está presentando y fuerte. Y por eso, hermanos, tenemos que tomar medidas nosotros de decir esto no. Y a veces cuando vemos algunas imágenes realmente fuertes, robóticos, acuérdense que el anticristo tendrá su robot que aún habla. Estamos apuntando a que la gente crea en todo eso. ¿Qué concordia? ¿Qué punto de afinación hay entre Cristo y el diablo, Belial? Pero dice luego, ¿qué parte? El creyente con el incrédulo. Entonces hay una fe opuesta. Y no deben estar unidos las dos cosas en ningún compromiso. ¿Qué parte de la fe con la incredulidad? Son totalmente opuestas y chocan. Tiene que haber distancia. La distancia la ponemos nosotros. Y luego dice, ¿qué acuerdo? Me encantó estudiar este tema porque habla de sistemas opuestos. Porque dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios tiene vida. El templo de los ídolos está completamente muerto, lleno de la muerte. Así que una es de vida, otro es de muerte. Una es de fe, otra de vista. El verbo se utiliza por única vez en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 23, cuando dice que José de Arimatea, cuando estaban tomando la última decisión referente a la crucifixión de Cristo, dice, no consentía en el acuerdo. Es decir, aquí hay un hombre que hizo bandera y no consiente, no está de acuerdo, porque está hablando de la fe y sistemas
opuestos. El sistema político, religioso del mundo es contra Dios. ¿Qué parte tenemos en eso? ¿Qué parte pudiéramos tener? Ninguno, porque son sistemas completamente opuestos. Dice Romanos 12, no os conformáis con este siglo malo. Algunos opinan de que para vivir más o menos en este mundo hay que conformarse. Pero en realidad el creyente o la iglesia que quiere contemporizarse termina sin mensaje, porque se hace igual. Y entonces no tiene más mensaje. Por eso, hermanos, es muy importante para disfrutar a Dios como iglesia y como individuos que estemos realmente de acuerdo con Dios, consintiendo con los valores de Dios, haciendo las cosas como Dios las hace y viviendo como Dios nos manda. Ahora, las condiciones para vivir esta intimidad con Dios también las proveemos nosotros en respuesta a una invitación. El Señor en Mateo capítulo 11 está hablando de venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No permita que haya distancia. Está hablando de un yugo, pero no dice, déjeme compartir tu yugo. Él dice, venid a mí, llevad mi yugo. Vos venís y te pones al lado mío en el mismo yugo y aprended de mí. Claro. Es la forma, no puede estar dos caballos, dos bueyes más cerca que cuando están en un yugo para dos y están tirando juntos. Generalmente, cuando se hace esto, se pone un caballo o buey de experiencia junto con uno que no está realmente entrenado. Y los dos van tirando juntos. Que no permitamos, hermanos, como el hijo pródigo, de que haya distancia. Hoy escuché el mensaje de Nico Bruselario en la iglesia nuestra sobre perseverancia. Muy bueno, muy bueno. Se lo recomiendo. Pero la cuestión es esto, hermanos. Es posible ser muy regular, fiel en su asistencia y no estar cerca. Y no estás disfrutando a Dios. Las condiciones para disfrutar a Dios las tenemos nosotros que poner, porque Él no se mueve. Permita hoy que el Señor realmente esté cerca tuya. Yo voy a ser un poco atrevido